Bueno, tenemos lo que es la sesión del día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos con un poco de las aplicaciones de derivadas y teoremas. Tenemos lo que es la parte de intervalos de monotonía, concavidad, determinar máximos y mínimos, sean relativos o absolutos, ¿verdad? Que eso es lo que influye en lo que es teorema del valor extremo. Tenemos también lo que es el teorema de Rolle y gráfica de una función y sus primeras derivadas. Segundo para tener aquí abierto el chat para estar disponible. Okay. Cuando hablamos de lo que son valores máximos o mínimos, ¿verdad? Tenemos dos clasificaciones. Podemos hablar de lo que son máximos o mínimos absolutos o globales, o también de lo que son máximos y mínimos relativos o locales. Esas dos clasificaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nos dicen que un máximo es absoluto si en C, ¿verdad? Este C es un valor, un número real que está en el dominio. Entonces, nos dicen que tenemos un máximo absoluto en X igual C si la imagen de C es mayor o igual que todo el resto de la función, o sea, le hace como todo el resto de las imágenes, es la imagen mayor de todas, ¿verdad? En el caso de cuando queremos hablar del mínimo, ¿verdad? La idea viene siendo similar, un mínimo absoluto, pero más bien la imagen de C es la menor de todas las de la función. Puede ser que una función tenga un único mínimo absoluto, que tenga dos mínimos absolutos, que tenga unos cuantos, ¿verdad? O puede ser del todo que no tenga mínimo absoluto. ¿No? La misma idea con máximo absoluto. Ahora, cuando hablamos de los extremos relativos, máximos o mínimos relativos, ¿verdad? La definición empieza igual con que se está tomando un valor C que está dentro de un subintervalo abierto al dominio o un intervalo abierto al dominio. O sea, nos están diciendo, usted no necesariamente tiene que agarrar el dominio máximo de la función, sino un intervalo del dominio, pero con la condición de que ese intervalo sea abierto. Y entonces nos dicen que otra vez dentro de ese intervalo se va a cumplir respectivamente que la imagen de C es la mayor de todas o la menor de todas si hablamos de mínimos, ¿verdad? Entonces, diferencias, por así decirlo. Los extremos absolutos o globales son para todo el dominio en el cual está definida la función. Los relativos o locales es cuando trabajamos en algún intervalo abierto que está dentro del dominio de la función. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de X igual C y que la imagen de C existe, ¿verdad? Automáticamente eso nos dice, vean, estas definiciones de máximos y mínimos jamás de los jamás se va a aplicar en puntos abiertos, porque en los puntos abiertos no existe una imagen. Entonces uno dice, puntos abiertos descartados. Bajo la misma idea, cuestiones de funciones que se van para infinito, o sea, que las imágenes se disparan a infinito positivo, las imágenes se disparan a infinito negativo, cosas así. Uno dice, es que con un infinito, ¿verdad? Usted puede encontrar valores cada vez más grandes, o más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y entonces esta idea de decir que es la mayor imagen de todas o la menor imagen de todas, no aplica. ¿No? Ahora, cuando nos hablan de máximos y mínimos de los extremos de una función, cuidado acá, se pueden redactar tres tipos de preguntas. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde se ubica o dónde se alcanza el máximo o mínimo? ¿O cuál es el valor
del máximo o del mínimo, sea absoluto o relativo, ¿verdad? El objeto matemático punto dentro de una función nos habla de un par ordenado. O sea que cuando nosotros nos piden el punto máximo, lo ideal es responder con la coordenada X y la coordenada Y. Cuando la pregunta es, ¿en dónde está el máximo? ¿En dónde se ubica el máximo? ¿En dónde se alcanza el máximo? ¿Verdad? Siempre ese tipo de preguntas que responden a la ubicación o a la pregunta ¿dónde? Siempre se van a responder con la coordenada X. El máximo se ubica en X igual 5. El máximo se alcanza en X igual menos 3. Cuestiones así. Mientras que preguntas que nos cuestionan por ¿cuál es el valor del máximo? ¿Cuál es el valor del mínimo? O literalmente que dice, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Ahí vamos a responder con la coordenada Y, o sea, con el valor de la imagen, por así decirlo. Cuando hablamos de máximos o mínimos, no nos vamos a desligar del concepto de número crítico, ¿verdad? Y el número crítico, pensado desde los conocimientos de derivadas, nos dicen, ok, un número crítico para una función es un número C que está en el dominio, ¿verdad? Ojo, seguimos descartando la idea de puntos abiertos y de infinitos. Nos dice, es un número del dominio que cumple una de dos condiciones. ¿Verdad? Primera opción, la derivada y es 0. Segunda opción, la derivada evaluada en ese número no existe. ¿Verdad? Y estos números críticos, ojo, y ahí subrayado, son candidatos al valor donde se alcanza o un máximo o un mínimo. No todos los números críticos van a llegar a clasificarse como máximos o mínimos, ¿verdad? Pero todos esos máximos o mínimos que uno le haya una función máximos o mínimos relativos, ¿verdad? Voy a agregarle aquí esa idea que son relativos. De fijo están en un punto crítico. Ahora, podemos hablar, en lugar de número crítico, podemos hablar de punto crítico. Y entonces ahí es cuando hablamos de un par ordenado. Entonces, ojo, que la palabra punto una vez más nos hace referencia a un par ordenado donde respondemos tanto con la coordenada X como con la coordenada Y. Tenemos el hermoso teorema de Fermat. Este teorema llega y nos dice, ok, si hay una función que tiene un máximo local en X igual C, bueno, ahí solo dicen C, pero estamos diciendo en dónde está ubicado, entonces una coordenada X. Y extra eso, la derivada existe, este teorema nos dice, vea, entonces de fijo ahí, la derivada tiene que dar por resultado 0. Ahora, ojo aquí un pequeño detalle, ¿verdad? Con los números críticos nosotros dijimos, ¿verdad? Los números críticos es donde la derivada 0 o donde la derivada no existe. Son candidatos a máximos y mínimos. Pero Fermat nos parte de la siguiente hipótesis. Nos parte y nos dice, vea, usted ya sabe que es un máximo o un mínimo. Eso no se pone en duda. Usted ya sabe que es máximo o mínimo. Y extra eso, la segunda hipótesis nos dice, la derivada existe. Pero trabajamos con esas dos hipótesis. Y nos dice, conclusión, la derivada ahí es 0. Ahora, cuando nosotros hablamos en general de máximos y mínimos, podríamos decir que casi que podemos hablar de 3 tipos de máximos o mínimos. Voy a hacer aquí 2 dibujos de funciones.
ambos parecidos. Tenemos casos como el de esa gráfica que está ahí al lado izquierdo, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir, vea, este es un mínimo absoluto. Este de aquí es un punto que se asocia a un máximo absoluto. Tenemos a alguien por aquí que le podemos llamar máximo relativo. Y este de aquí, que es un mínimo relativo. En la gráfica a la derecha, lo que podemos asegurar es que tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo. Pero esta gráfica no hay ni máximo ni mínimo absoluto. Okay. ¿Por qué les mencionaba que podíamos hablar, como quien dice, tres tipos de máximos y mínimos? Los números críticos, esos que hemos llamado candidatos a máximos y mínimos, de estas dos gráficas, bueno, estos que acabo de encerrar en color verde, son aquellos que cumplen que f' de x, evaluado en la coordenada x que le corresponde, voy a llamarle aquí x0, ahí la función evaluada a 0. Estos que están acá, que se encuentran ubicados en un piquito, por decirlo así, vamos a ponerle coordenada x1. En ellos lo que podemos asegurar es que la derivada no existe. Entonces uno dice, bueno, esos encerrados en color verde o encerrados en color amarillo son los que me definen como puntos críticos, como candidatos a máximos o mínimos. El teorema de Fermat solo nos permite hablar de esos que están encerrados en color verde, nada más. Pero, ojo la situación, tenemos otros máximos y mínimos, como pasó con este puntillo y este puntillo, que no entran dentro de la categoría de números críticos o puntos críticos. El problema de esos puntos es que en ellos la noción de derivada como tal no la podemos definir. ¿Por qué? Porque esos dos puntos encerrados en gris tienen solamente una derivada lateral, no las dos. Bueno, entonces podríamos decir, bueno, ahí usted tiene derivada lateral, pero no derivada en, llámese, A y B. Extra eso, las derivadas laterales, si quisiéramos trabajar con ellas, no necesariamente tienen que ser cero, pueden dar cero, puede ser que no. Y entonces uno dice, ups, ¿verdad? Entonces hay máximos y mínimos que encontramos en puntos críticos y otros que no, que están en extremos cerrados de un intervalo del dominio. Ahora, en la otra gráfica, el motivo por el cual no hay máximos y mínimos absolutos es porque, por ejemplo, en este punto gris, que estoy encerrando en gris, donde debió haber ido la imagen más pequeña de todas es un punto abierto.
Entonces uno dice, es que no existe la imagen, entonces no puedo hablar de un mínimo. En cuanto al máximo, uno diría, pero es que ese punto que está encerrado en color verde es el más alto de todos, ¿verdad? Pero cuidado con los infinitos. Eso te está diciendo la imagen o las imágenes siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ese encerrado en verde realmente no era la imagen más grande de todas, porque usted puede encontrar a alguien que está más arriba y si usted escoge ese, puede encontrar a otro alguien que está más arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo ahí como quien dice de los distintos máximos y mínimos que podemos encontrar en una función. Teorema de Fermat, dijimos, solo nos habla de esos que están encerrados en verde, que es donde hay una curva bonita y la derivada a 0. El teorema del valor extremo llega y nos dice, bueno, usted va a trabajar con las siguientes hipótesis. Número 1, la función es continua. Número 2, usted está trabajando en un intervalo cerrado. Si es continua pero es intervalo abierto, no sirve. Si es discontinua dentro de un intervalo cerrado, no sirve. O sea, tiene que ser continua y dentro de un intervalo cerrado del dominio. Entonces, en ese momento llega y nos dice este teorema. Ok, si usted tiene esas dos hipótesis, de fijo usted va a encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Puede ser que hayan otros relativos, que los relativos coincidan con los absolutos, no importa, este teorema solo le dice hay un máximo absoluto y hay un mínimo absoluto. Eso es lo que nos asegura. Okay. Sin embargo, ojo que el teorema no nos está diciendo qué proceso seguir para encontrarlos. Y entonces aquí es donde viene como quien dice estos pasos. Para encontrar máximos y mínimos en un intervalo cerrado. Dígase, son máximos y mínimos absolutos. Y entonces, lo primero que nos dice es, bueno, si la función cumple las dos hipótesis que nos pedían, que sea continua dentro de un intervalo cerrado específico, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno hace es calcular la primera derivada. Con la primera derivada, ustedes van a encontrar los números críticos, ¿verdad? Puede ser que solo haya un número crítico, que hayan dos, que hayan tres, etcétera, etcétera. Pueden encontrar muchos inclusive. ¿Okay? Pero ¿qué es el asunto? Solamente vamos a usar los que están dentro del intervalo. Por eso ahí entre paréntesis dice, se descartan los que no estén en el intervalo del dominio. Solo nos centramos en eso. ¿Sí? Ahora, una vez que usted sabe qué números críticos le sirven, entonces usted dice, ok, bueno, ahora sí vamos a calcular imágenes. Vean que aquí no utilizan nada de criterio de primera derivada o segunda derivada para clasificarlos. Se le dice no. O sea, sabiendo el valor de las imágenes, usted va a saber quién es el máximo absoluto y quién es el mínimo absoluto. Porque si nos devolvemos un momento aquí a la definición, la idea de máximos o mínimos absolutos nos dice es que la imagen de C, ¿verdad? Ese número donde debería estar el máximo mínimo, tiene que ser la mayor de toda la función y análogamente la idea para mínimo. La imagen de C va a ser la menor de toda la función. Y entonces por eso nos dicen, bueno, ok, calcule las imágenes de los números críticos. Pero vean que también nos dicen, así como de A y de B, y uno dice, ¿quién rayos es A y B? Bueno, A y B son los dos extremos del intervalo, ¿verdad? Si lo analizáramos a partir de una gráfica, ese A y B es como lo que pasaba aquí, ¿verdad? Para poder hablar de esos extremos del intervalo cerrado, donde yo digo, ah, sí, mira, este es el máximo absoluto, el mínimo absoluto, es porque tuve que haber podido calcular sus imágenes y que se cumplieran todas las hipótesis del teorema, ¿verdad? Pero es la mayor imagen de todas o la menor imagen de todas.
Y entonces uno dice, bueno, ok, calcula las imágenes y ahí usted compara, que es el último punto, compare los valores, que si necesita ponerte para comparar una aproximación decimal lo hace, ¿verdad? Y entonces ustedes ya ahí pueden decir quién es el máximo y quién es el mínimo absoluto. Después de este teoremilla del valor extremo, el otro teorema que tenemos es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle llega y nos dice, ok, hay una función que tiene que cumplir estas tres hipótesis. Es continua dentro de un intervalo cerrado, es derivable dentro de un intervalo abierto y la imagen de A tiene que ser igual a la imagen de B, siendo A y B los mismos números que están en esos intervalos. Y entonces, en ese momento, el teorema de Rolle llega y nos dice, vean, si estas tres hipótesis se cumplen, de fijo hay un número que está dentro de ese intervalo abierto que cumple esto. Entonces, si nos damos cuenta, teorema de Rolle, por así decirlo, casi que nos está hablando de estos máximos o mínimos que están encerrados en color verde. Nos dice, vea, usted puede tener toda esa función, sí, no hay ningún problema, pero si usted agarra perdón, ahí se me movió la imagen, si usted agarra un intervalo de esa función, dígase de aquí a aquí, por ejemplo, donde usted tiene asegurado que la función es continua, que es derivable y que además de eso, la imagen del extremo izquierdo del intervalo es igual a la del extremo derecho. De fijo usted tiene o un máximo relativo o un mínimo relativo donde la derivada es igual a cero o donde la pendiente de la recta tangente es cero o donde usted puede ubicar una recta tangente horizontal. Eso es lo que nos asegura ese teorema. Que tiene otras aplicaciones y que el teorema de Rolle es una versión específica de lo que es teorema del valor medio. Sí, todo eso es cierto, ¿no? Que se puede utilizar para demostrar si existen o no existen en algunas raíces, en algunas funciones, sí, eso también aparece, ¿verdad? Pero al menos esto es lo que nos establece el teorema de Rolle. Y viendo lo que es la distribución de puntos, ¿verdad? Teorema de Rolle no se va a evaluar para ejercicios complejos de desarrollo, sino para una cuestión que viene a partir de un identifique, una cuestión de una gráfica, cosas así. Vamos a verlo ahora con un ejemplo más adelante. Después de todo lo que hemos hablado, tenemos aspectos de lo que es monotonía y concavidad, analizando primera y segunda derivada, ¿verdad? Podemos hablar también de los puntos de inflexión y de los criterios de la primera y segunda derivada. Pero bueno, entonces, la parte de monotonía. Resulta ser que llegan y nos dicen, bueno, nosotros podemos ligar aspectos de la gráfica de una función a los signos de la primera derivada o segunda derivada, ¿verdad? Sea que partamos de un criterio, de una tabla de signos o incluso de la gráfica de las derivadas, cualquiera de todas estas versiones, ¿verdad? Y entonces llegan y nos dicen, bueno, con el signo de la primera derivada podemos hablar de lo que es la monotonía de la función f. Ahí podemos hablar de eso. Y entonces nos dicen, si la primera derivada es positiva, es mayor que cero, ¿verdad? O sea, si literalmente nos dicen positivo, dentro de un intervalo, entonces la función f, la original, de fijo va a ser creciente en ese mismo intervalo. Si la primera derivada es negativa, ¿verdad?, dentro de un intervalo, entonces la función f es decreciente en ese intervalo. Ahora, vean que la flecha
¿verdad? La implicación va en una sola dirección, ¿verdad? No va en las dos direcciones. O sea, nos están diciendo, es que la función sea creciente no necesariamente implica que la primera derivada es positiva, ¿verdad? Ahí hay, por así decirlo, excepciones. O sea, casi nosotros podríamos hacer esta flecha en las dos direcciones, pero hay excepciones. ¿Okay? Les voy a mostrar, de hecho, de esas excepciones. Aquí al ladito. Voy a agarrar una función súper conocida. La función cúbica. Es una función que, ¿qué tipo de monotonía tiene? Díganme ustedes. ¿Qué monotonía tiene esta función? Creciente. Correcto. Pero si analizamos las derivadas de esta función, ¿verdad? Pensémoslo como rectas tangentes, ¿verdad? Si venimos poniendo punto aquí, es una recta tangente creciente, ¿verdad? Si ponemos un punto aquí, la recta tangente también es creciente. Si ponemos punto aquí, la recta tangente es creciente. Si ponemos punto acá, la recta tangente es creciente. Que digamos que la recta tangente es creciente, significa que la pendiente de esa recta tangente es un número positivo. Entonces estaríamos hablando de que la primer derivada es positiva. Pero aquí la recta tangente es horizontal. Y eso me dice que la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Y entonces solamente por ese punto rojo, ¿verdad? Que él es una excepción. Es que a mí no me basta decir que si la función es creciente, la primera derivada es positiva. Porque vean que tenemos una función que es creciente y tenemos un lugar donde la primera derivada no es positiva, es 0. Entonces, ese es el tipo de excepciones por el cual uno no puede ir, como quien dice, en la otra dirección. Y la misma historia es para la parte o el aspecto decreciente, ¿verdad? O sea, casi pudimos haber ido en la otra dirección, pero hay excepciones. Ahora, bajo la idea que si la primer derivada es 0 en algún valor de x, pensando en que haya solo uno o algunos cuantos valores de x, entonces hablamos de un número crítico, ¿verdad? Y ojo lo que pasa, aquí, ¿verdad? Ese punto rojo es un número crítico, pero si ustedes se acuerdan, yo les había mencionado, es que los puntos críticos son candidatos a ser máximos o mínimos, ¿verdad? Ese punto en rojo es un ejemplo de un número crítico, de un punto crítico, donde no hay ni máximos ni mínimos, ¿verdad? Por eso es que decimos, no todos los puntos críticos son máximos o mínimos. Y ahí está eso. Ahora,
que la primera derivada sea cero igual, en algún valor específico X, hablamos de número crítico. Pero si es igual a cero en todo un intervalo, entonces más bien lo que decimos es que la función es constante en ese intervalo. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso, verdad? Si la función es constante a nivel de criterios, diríamos, f de x es igual a una constante, llámese c, llámese k, como ustedes prefieran. Pero por fórmulas de derivación, la derivada de una constante, ¿verdad? Que en este caso es derive ese valor de c, la derivada de una constante es cero, sin importar el valor de x. Ahora, si uno partiera de la gráfica de la función f', ¿verdad? O f doble prima o la función f en general, ¿verdad? Uno lo que hace es partir con el eje x. ¿Verdad? Todo lo que esté por encima del eje x, ¿verdad? Dígase que sea una gráfica que haga algo así, ¿verdad? Todo lo que esté por encima del eje x es donde hablamos de signo positivo. Todo lo que esté por debajo del eje X es de lo que hablamos de signo negativo. Y todo lo que esté sobre el puro eje X es donde hablamos de que esa función o esa derivada o quien corresponda, porque esa gráfica puede ser la de f, la de f' o la de f doble prima, de alguna de esas. Y entonces lo que esté sobre el eje X es donde decimos que la función es igual a cero. Les iba a comentar en la tercera sesión sincrónica para el segundo parcial del año pasado, se hizo un ejemplo donde se trabaja con la gráfica de la primera derivada. Pero entonces, por si quieren usar eso también como referencia para ver ejemplos de ese tipo, ahí está el material disponible para ustedes. Ahora, desde la gráfica, ¿verdad? Lo que está por encima del eje X se asume o se corresponde a f' positivo. Lo que está por debajo del eje X a f' negativo. Las intersecciones del eje X de la función f' se asocian a los números críticos. Y entonces, de acuerdo a cómo cambia el signo de la primera derivada, y es donde hablamos de máximos relativos, mínimos relativos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de concavidad, ¿no? La segunda derivada es la que nos habla de la concavidad de una función. Y entonces decimos que si la segunda derivada es positiva, entonces la función es convexa o cóncava hacia arriba, le hacen esas dos palabras, bueno, cosas como sinónimos, o f doble prima negativo, entonces decimos la función es cóncava, que es lo mismo que decir cóncava hacia abajo. Cuando hablamos de puntos de inflexión, los puntos de inflexión es como un parecido a los números críticos o los puntos críticos, pero ya no con la primera derivada, sino con la segunda derivada, ¿verdad? Y entonces nos dice, bueno, un punto de inflexión es donde cambia la concavidad, ¿verdad? Pero aquí está ideado una noción de continuidad. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, si yo tengo una función como lo es la cúbica, ¿verdad? Aquí yo tengo un punto donde uno puede decir, a la izquierda la función es cóncava hacia abajo y a la derecha la función es cóncava hacia arriba.
¿verdad? Entonces, ese punto en verde es donde está ocurriendo el cambio de concavidad, pero ahí la función es continua. Entonces, ese es un punto de inflexión. Pero si, por ejemplo, tengo una gráfica que hace esto, donde uno dice, es que esto es cóncavo hacia abajo y esto es cóncavo hacia arriba, pero es que vean que aquí yo no tengo la noción de continuidad, o sea, no tengo un punto donde esos dos trozos están unidos. Entonces, aquí no hay punto de inflexión. Entonces, ojo a esos detalles. O sea, el hecho que la segunda derivada cambie de positivo a negativo, que la función f cambie de cóncavo a convexo, no es suficiente. O sea, ¿verdad? Esos dos trozos de la función tienen que estar unidos. Ahí metido una pequeña noción de continuidad y del hecho que yo pueda decir, ves que yo puedo calcular la imagen de ese punto. Porque sí, muy fácil decir aquí para la segunda gráfica, en x igual 0, la función cambia con cavidad. Sí, pero ¿y acaso existe la imagen de 0? ¿Y acaso hay continuidad en 0? Ahora, la forma de buscar esos puntos de inflexión es que uno busca la derivada, busca dónde la segunda derivada es igual a 0, dónde se indefine, ¿verdad? Pero la función original, la función f es continua en ese punto, o sea, ese punto sí pertenece al dominio, y hay un cambio con cavidad. Por ahí viene la idea. Y finalmente, la última parte de teoría son los criterios de la primera y segunda derivada. Estos dos criterios literalmente se usan para clasificar máximos y mínimos. Y relativos, ¿verdad? No absolutos. Profe, ¿por qué no absolutos? Porque para los absolutos tenemos lo que es el teorema del valor extremo. Ahora, el criterio de la primera y segunda derivada resulta ser que ellos están pensando indistintamente si usted trabaja una función de dominio cerrado o de dominio abierto, si tiene continuidades o discontinuidades, etcétera, etcétera. A excepción de que usted tenga, por ejemplo, la gráfica o valores muy específicos de las imágenes, usted podría decir cuáles de esos relativos coinciden con algún máximo o mínimo absoluto, ¿verdad? Pero porque tienes información muy específica, ¿verdad? Pero partiendo solamente de lo que dicen las derivadas, no puedes, no accedes a esa información. Por eso es que solo los clasifica como relativos. Okay. La idea, por ejemplo, de que usted diga, bueno, ¿qué información? ¿Verdad? ¿Qué información necesito? El hecho de que, por ejemplo, que solamente exista un único mínimo en la función y que si en el dominio está contemplado menos infinito más infinito, ¿verdad? No tengas un límite cuyo resultado es infinito, si queremos hablar de mínimos, por ejemplo. O si queremos hablar de máximos, que no tengas ningún otro máximo, ¿verdad? Que la imagen no sea mayor que esa
y que ningún límite te dé por resultado más infinito, ¿verdad? Porque en el momento en que metes límites que te van a más infinito o a menos infinito, uno dice, ahí ya pierde sentido hablar de los absolutos máximo o mínimo según corresponda. Que si tienes varios máximos, ¿verdad? Tendrías que hablar, bueno, ¿y cuál de ellos tiene la mayor imagen de todas? ¿Y cuál de ellos tiene mínimo la menor imagen de todas? Cuestiones así, ese tipo de información. Ahora, el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada parte de lo siguiente. Usted tiene un número crítico. Bueno, y uno dice, ¿y en la segunda derivada dónde dice eso? Bueno, es que en la segunda derivada solo trabaja con un número crítico muy específico, donde la derivada es 0, ¿verdad? No donde se indefine, ¿verdad? Pero en ambos casos se parte de que usted tiene un número crítico, ¿verdad? Y entonces, en el criterio de la primera derivada, ya que nos dice, ok, si la primera derivada cambia de positivo a negativo, y hablar esto es exactamente lo mismo. Bueno, es que la función f primero es creciente y después es decreciente. Así, literalmente. Entonces uno dice, si primero sube y después baja, lo que hay en medio es un máximo. Análogamente, si la primer derivada más bien está cambiando de negativo a positivo, entonces para la función f, primero baja y después sube. Entonces baja y sube, lo que hay es un mínimo, ¿verdad? Vean que aquí, aunque no esté mencionado, ¿verdad? Nos dicen es un número crítico de una función continua f, o al menos es continua alrededor de c, ¿verdad? Porque si no es continua, la imagen de c no existe y entonces no tiene sentido hablar de esto. Ahora, si la primer derivada no cambia de signo, o sea, no es positivo negativo, negativo positivo, ya que nos dice, vean, ahí no hay un extremo. Que este último punto, ¿verdad? Ese último punto del criterio de la primera derivada es lo que ocurre con, por ejemplo, la función cúbica, ¿verdad? El punto que está en rojo es un número crítico, se asocia a un punto crítico, pero a la izquierda del punto crítico, la primera derivada es positiva, a la derecha del punto crítico, la derivada sigue siendo positiva, entonces uno dice, vea, es que no hay cambio de signo en el término positivo o negativo, no hay cambio de signo alrededor del número crítico. Entonces ese número crítico simple y sencillamente no es ni un máximo ni un mínimo. Eso es lo que pasa ahí. Ahora, lo que es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, ya que nos dice, bueno, usted quiere verificar si el número crítico es máximo o mínimo. Y entonces le dice, ok, usted va a agarrar la segunda derivada y la va a evaluar en el número crítico. O sea, literalmente eso es esto. Evaluar la segunda derivada en el número crítico. Y entonces le dice, vea, si en el número crítico usted tiene un resultado que es positivo, ¿verdad? Que en términos de concavidad lo traducimos como algo cóncavo hacia arriba. Entonces, en un cóncavo hacia arriba, usted lo que va a tener es un punto mínimo. Pero si fuera que la segunda derivada evaluada en ese número crítico le da negativo, en términos de concavidad hablamos de algo que es cóncavo hacia abajo, y entonces lo que va a haber en una cóncava hacia abajo es un punto máximo. Aquí le podríamos agregar un extra. F' de C es igual a 0 y
f doble prima de c también es igual a 0. Entonces, si esto ocurre, no podemos, o sea, este criterio no permite la clasificación. Pero por ahí viene la idea. Este criterio de la segunda derivada va a ser realmente útil en problemas de optimización, ¿verdad? Que es lo de la próxima sesión. En problemas de optimización, ¿verdad? Les piden encuentre un máximo o un mínimo, pero uno tiene que verificar que efectivamente sí es un máximo o que sí es un mínimo según lo que pide el ejercicio, ¿verdad? El hecho que ustedes encuentren un punto crítico, recuerden, no les basta para decir, vea, sí, ese punto crítico es un máximo o sí, ese punto crítico es un mínimo, porque podría ser que el punto crítico no sea ni máximo ni mínimo. Por ahí va esa idea. Entonces, criterio de la segunda derivada o criterio de la primera derivada les es útil para clasificar máximos o mínimos en problemas de optimización. Ok, tengo una consulta aquí que no la había visto antes, perdón, que llega y dice, ok, cuando nos habla del vecindario, que sí, efectivamente, cuando aquí se habla de un vecindario, son máximos y mínimos relativos. Por eso les mencionaba que estos dos criterios están enfocados a hablar de extremos relativos. Solo si uno conociera más información sobre la función, ahí es donde podríamos decir, vea, este extremo relativo coincide con un absoluto. En caso contrario, no. Y la información que nos da estos criterios son solamente para relativos. La idea de la palabra vecindario, como se menciona acá, vecindario quiere decir que trabajamos en un intervalo abierto alrededor del número c. O sea que usted tiene un pedazo de función a la izquierda y a la derecha de c. Esa es la idea. Y ahora sí, vamos con la parte de ejercicios. Y aquí nos dice, un intervalo donde la primera derivada es mayor que 0. Entonces, esto literalmente lo traducimos como la función f creciente. Y entonces para este ejercicio nosotros podemos o vamos a responder con este intervalo, que sería el intervalo que va de 2 a 4. ¿Qué tipo de paréntesis le pongo a ese intervalo? ¿Abiertos, cerrados? ¿Cómo va? Abiertos. Muy bien. Aquí. Ojo lo que pasa aquí. Propiamente en 2 podríamos dibujar una recta tangente horizontal. Entonces, f' de 2 da por resultado 0. Y vean que aquí a mí me están pidiendo mayor estricto que 0, no mayor igual. Por eso es que en 2 no se puede cerrar. Extra eso, en 4, aquí f' de 4 no existe. Porque las derivadas laterales son distintas, ahí hay un pico. Por eso abierto. Ahora, otras posibles respuestas, porque ojo aquí la respuesta no es única, me piden un intervalo, no el intervalo más grande. Yo puedo poner, por ejemplo, de 2 a 3, y si quiero el 3 lo pongo cerrado. O puedo poner el 3 abierto,
O puedo decir, bueno, pero es que aquí en medio está el número 5 medios y aquí está 7 medios. Entonces puedo hablar del intervalo que va de 5 medios a 7 medios, cerrados o abiertos. Y todas esas son respuestas válidas. El primero es el más grande posible y los otros son subintervalos de ese. El siguiente ítem llega y me dice un intervalo donde la primer derivada es negativa y eso se va a interpretar como función decreciente. ¿Cuáles intervalos podríamos usar para responder ahí? De menos infinito a 2, ¿Y ese 2 cómo? abierto. Muy bien. ¿Cuál es otro intervalo posible? Cuatro más infinito. Muy bien. ¿Verdad? Ahí tenemos dos de los intervalos más grandes que lo cumplen, pero podríamos responder con intervalos más pequeños que se encuentran ubicados dentro de esos. Por ejemplo, hablar del intervalo de lo que es de 5 a 6. Lo cumple. Podemos hablar del intervalo de 0 a 1, que también lo cumple, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, ahora el punto número 3, el conjunto solución donde la primera derivada es, perdón, la segunda derivada es mayor que 0. En el momento en que ustedes les ponen esto, conjunto solución, los están condicionando a responder con el intervalo más grande posible que lo cumple, ¿verdad? No tenemos el chance de responder con intervalos más pequeños. Y ser segunda derivada mayor que 0 me están diciendo así, literalmente la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Todavía esa figura de cóncava hacia arriba como algo parecido a la parábola, ¿verdad? La encontramos en esta gráfica, pero la idea de cóncavo hacia arriba podría verse incluso como en una función exponencial, si es decreciente que tiene esta forma, o si fuera una función exponencial creciente que tiene esta otra forma. Si nos damos cuenta, son como los bracitos de una misma parábola, ¿verdad? Es como pensar, este es un bracito de una parábola y este es otro bracito de una parábola. Ellos por separado también se consideran cóncavo hacia arriba. Entonces aquí para cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Esto, tenemos todo esto como posible respuesta. Desde menos infinito hasta llegar a 4. Pero ese 4, ¿cómo lo ponemos? Y surge esa duda, ¿verdad? ¿Va cerrado o abierto? ¿Cómo va? Aquí la respuesta es va abierto. ¿Okay? Ahora, y uno dice, bueno,
Los trozos lineales en aspectos de concavidad. ¿Qué creen que pase cuando yo hable de la segunda derivada de un pedazo lineal? Es 0. Correcto. ¿Y por qué da 0, Gabriel? Eh, en términos de derivar es porque nos va a seguir dando 0 derivando, pero así como gráficamente no estoy muy seguro. Ok. Una forma de pensarlo es esto. Si ese pedazo es lineal, debería tener un criterio de la forma mx más b, como cuando uno estudia las funciones lineales. Y entonces la primer derivada sería m, que es una constante. Y entonces la segunda derivada va a dar 0. ¿Verdad? La derivada de una constante es 0. Ahora, desde un punto de vista gráfico, las derivadas nos están diciendo, vea, los trozos lineales no son ni cóncavos hacia arriba ni cóncavos hacia abajo, porque para eso tendríamos que obtener o resultados positivos o resultados negativos. Entonces, desde el aspecto de las concavidades, del aspecto de la segunda derivada, trozos lineales no tienen concavidad. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa en 4, verdad? En 4, en x igual 4, aquí es donde acaba lo cóncavo hacia arriba para iniciar un trozo que no tiene concavidad. Entonces, para evitar problemas, uno dice, esos lugares, adiós, olvídelo. No los incluya entre los intervalos, póngalos abiertos. Por ahí va esa idea. Viene la siguiente pregunta, que dice, el valor numérico donde f alcanza un mínimo relativo corresponde a. Y vean la redacción, donde alcanza, ¿verdad? No les dicen cuál es el valor del mínimo relativo, ni tampoco les están pidiendo el punto mínimo relativo. ¿Cuál sería la respuesta correcta a ese enunciado 4? Me parece que ustedes ahí tienen la opción de hacer anotaciones en pantalla. En esa gráfica encierren dónde está el mínimo relativo. Súper bien. Ahí ya está encerrado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le lanzan la pregunta, eso que resalta en amarillo, ¿en dónde se alcanza? La respuesta va a ir ligada a la coordenada X. Entonces, la respuesta a ese ejercicio, a esa pregunta, va a ser 2. Entonces, vean aquí donde habíamos hablado de eso. Cuando nos preguntan por máximos y mínimos, ¿cuál es el punto máximo? ¿Cuál es el punto mínimo? Cuando aparece la palabra punto, se va a asociar al par ordenado.
Si les preguntan dónde se ubica, dónde se alcanza, es con la coordenada X. Si les preguntan por el valor del máximo al mínimo, o sea, que les dicen así, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Literalmente les preguntan por la coordenada Y. Es eso. Y ahora lo que correspondería a la última pregunta, llega y dice, bueno, ¿cuál es un intervalo A, B que cumple con el teorema de Rolle? Voy a borrar un momento estas marcas de colores. Ahí. ¿Cuáles eran las hipótesis del teorema de Rolle? Que eran 3 hipótesis. ¿Qué decía? Continuo, derivable y que las imágenes de los extremos son iguales. Correcto. Muy bien. Ok. Bajo esa idea, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, es que si agarramos el intervalo de 1 a 3, ¿verdad? La función es continua, es derivable, la imagen de 1 y la imagen de 3 me dan exactamente lo mismo. Eso sería una respuesta válida, ¿verdad? Hablar del intervalo 1 a 3 para el teorema de Rolle. Incluso si lo extendemos o hablamos del intervalo de 0 a 4. ¿No? Pues aquí podemos responder 1,3, 0,4, ¿verdad? Porque ahí la función es continua, es derivable y las imágenes de 0 y de 4 dan exactamente lo mismo. Pero ahora les planteo esta pregunta. ¿Podríamos hablar de igual forma de lo que es el intervalo de 1 a 7? No, ¿Qué falla ahí? que en 4 no es derivable. Correcto. Vean que cumple 2 de las 3 hipótesis. Cumple continuidad y cumple la idea de que la imagen de 1 es lo mismo que la imagen de 7. Pero como acabas de mencionar, cae por la idea de la derivabilidad. Por culpa del 4, o sea, por un único punto, la función no es derivable en el intervalo abierto. Por eso no sirve. Y ahí estaría esa parte de análisis de gráfica, por así decirlo. Okay. Otras cuestiones que nos pueden preguntar aquí, ¿verdad? Es si esta función tiene o no máximos o mínimos absolutos. Y por la cuestión de que esta gráfica se dispara a más infinito y a menos infinito en términos de las imágenes, ¿verdad? La gráfica no posee ni máximos ni mínimos absolutos. Pero si, por ejemplo, en vez de venir este trozo, la función hubiera llegado hasta aquí en un punto cerrado, ¿verdad? Esa función sí hubiera tenido un máximo absoluto, ¿verdad? Pero no era el caso. Que incluso uno dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no está este trozo, verdad?
Entonces, este que es mínimo relativo en x igual 2, también hubiera sido un mínimo absoluto. Otras cuestiones que nos pueden preguntar, bueno, que aquí no era el caso, un intervalo donde la segunda derivada sea negativa, cuál es un punto de inflexión, ¿verdad? Aquí en este ejercicio no hay ni intervalo de segunda derivada negativa, que es un cóncavo hacia abajo, no hay, ni tampoco hay puntos de inflexión porque no hay cambios de concavidad, pero se puede prestar para otras gráficas. Tenemos ejercicios como este. Llega y nos dice, considere una función, está definida de menos pi a pi, es la función r tal que el criterio de la función es 2 en dx. Y nos dicen, determine los extremos absolutos. Bueno, ¿quién sabe cómo graficar esa función? Uno dice súper salvada porque a partir de la gráfica podríamos sacarlo. Pero aquí vamos a utilizar la gráfica para comprobar lo que obtenemos de manera algebraica. Nos vamos a enfocar, o el examen va a estar enfocado a un procedimiento algebraico. Entonces, ¿qué pasa? Llega y nos dicen, bueno, tenemos la función sen, ¿verdad? La función sen es continua. Nos piden extremos absolutos y nos están dando un intervalo cerrado. Okay. Este ejercicio está diseñado para que uno utilice el teorema del valor extremo. Ese que vimos acá. Teorema del valor extremo. Pero ese teorema solo nos asegura de que ese máximo y mínimo absoluto existen. No nos dice cómo. El cómo era esto, ¿verdad? Si usted ya sabe que la función es continua dentro de un intervalo cerrado, entonces calcule la derivada, encuentre los números críticos, calcule las imágenes de los números críticos y de los extremos del intervalo cerrado y compárelas. Entonces uno dice, bueno, es continua, tengo un intervalo cerrado, todo bien. Entonces viene primer paso, la primera derivada. ¿Quién es la derivada de 2 sen de x? Dos cos de X. Entonces uno dice, genial, ahí tenemos la derivada, no había nada de otro mundo. Y entonces uno dice, bueno, números críticos de esto. Esta derivada, la función coseno, nunca se indefine. Entonces los números críticos van a ser exclusivamente donde esa expresión da 0. Y esto ocurre cuando coseno de x es igual a 0. ¿Verdad? Pero las ecuaciones trigonométricas, cuando trabajamos con senos y cosenos, sobre todo, hay muchos valores posibles donde coseno de 0. ¿Verdad? Entonces, opción número 1 para encontrar todos los valores que lo cumplen es recurrir a las gráficas. Opciones número 2, que uno se la juega con la calculadora, ¿verdad? Para encontrar, y entonces con la calcu, resulta ser que uno lo que hace es poner coseno inverso de 0 para que la calculadora le diga cuál es ese valor, ¿verdad? Si ustedes ponen ese coseno inverso con el shift cos de 0, resulta ser que la calculadora, si la tiene en grados, les dice 90, ¿verdad? Pero recuerden que esto se trabaja en radianes. Incluso el mismo intervalo del dominio nos dice, vea, estoy trabajando en radianes. O sea, esto solo les da pi medios por resultado. ¿Sí? Ahora, la calculadora tiene una limitante. Solo les dice un valor posible, no todos los valores que lo cumplen.
Entonces, cuidado con los limitantes de estas funciones. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Puede recurrir a la gráfica de la función coseno. ¿Verdad? La función coseno pasa por 1, 0 y ella viene y hace así. Dibujo para ambos lados porque vean que el intervalo del dominio es de menos pi a pi. Y entonces ahora, sabiendo que es de menos pi a pi, aquí está pi, aquí está menos pi, esto es 2pi, esto es menos 2pi. Y entonces les están diciendo, enfóquese en esto. Y ven que la función es igual a 0 en 2 puntos. Aquí y aquí. Entonces, conclusión, nosotros tenemos que considerar dos valores de x. Pi medios y menos pi medios. Entonces, esos son nuestros números críticos. Que si trabajáramos en otros intervalos distintos del dominio, podríamos obtener más números críticos, es cierto. Pero aquí solo ocupábamos estos dos. Y entonces, una vez que tenemos los números críticos, vamos con la parte de las imágenes. Las imágenes es con la función original, no con la derivada. Entonces, tienen que calcular f de pi medios, f de menos pi medios, f de menos pi y f de pi. O sea, calculan las imágenes de números críticos. Y las imágenes de los extremos del intervalo de ese dominio que les definen. Y entonces a nivel de calculadora o quienes dominan la parte de predecir cuánto da este resultado, entonces hacen 2 por cen de pi medios. Que esto da 2. 2 por cen de menos pi medios. Que esto da menos 2. 2 por cen de menos pi. Que da 0. 2 por cen de pi, que también da 0. Y entonces vean los resultados. Este es el mayor de todos. Este es el menor de todos. De todas las imágenes, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde decimos que el valor 2 es el máximo de la función. ¿Verdad? Este es el máximo. Máximo absoluto. Y que menos 2 es el mínimo absoluto. ¿Verdad? Que si les preguntan, ¿en dónde se alcanza el máximo absoluto? El máximo absoluto se alcanza en pi medios. ¿Verdad? El mínimo absoluto se alcanza en menos pi medios. ¿Verdad? Hay otros ejercicios, otras ocasiones, donde resulta ser que el máximo o el mínimo se pudo haber alcanzado en la imagen de pi o en la imagen de menos pi. Okay. No siempre, ojo, no siempre todos los máximos y mínimos absolutos para este tipo de ejercicios van a quedar en los números críticos. Okay. Hay ocasiones donde caen en los extremos del intervalo. Por eso es la necesidad de calcular todas estas imágenes, las imágenes de los números críticos y las imágenes de los extremos del intervalo. Creo que con esto acabo de responder unas preguntas que me mandaron al chat de por qué sacan también las imágenes de pi y menos pi. Que es por esa situación. No siempre los absolutos caen solo en los críticos, pueden caer en los extremos del intervalo. Pero ese es el proceso de esto. Ahora, con trigonometría, ¿verdad?
He de decir que aquí ven que nos quedó ecuaciones trigonométricas. Ya saben que la calculadora tiene sus limitantes, ¿no? Sean funciones trigonométricas o sean otros tipos de funciones, díganse, por ejemplo, polinomios, ¿verdad? Todavía la calculadora nos permite incluso resolver ecuaciones polinomiales de grado 4, las calculadoras blancas con negro, ¿verdad? Las grises hasta polinomiales de grado 3, ¿verdad? Pero uno dice, ¿y qué pasa si es grado 5, grado 6, verdad? En casos como esos se recurre a técnicas de factorización. Y es que si nos quedan cuestiones de funciones trigonométricas, como aquí, expresiones que si tenemos, qué sé yo, dos razones trigonométricas distintas, cosas así, también se puede recurrir a factorización, ¿verdad? En el sentido de que si yo tengo dos expresiones, A por B, cuyo resultado es 0, entonces A vale 0 o B vale 0, ¿verdad? Y eso me da origen, me da chance de hablar de una factorización cuyo resultado es 0, entonces monto diferentes ecuaciones que se pueden resolver o esperamos poder resolver. Habrán ecuaciones que uno dice, esto no tiene solución, qué sé yo, que si les quedó algo como x a la 2 multiplicando a x a la 2 más 1, ¿verdad? Igual a 0, entonces uno dice, bueno, es que x a la 2 igual a 0, eso es porque x vale 0, pero x a la 2 más 1 igual 0, es una ecuación que no tiene solución, no tiene solución real, ¿verdad? Entonces nuestro número crítico nace a partir de acá, ¿verdad? Pero sean polinomios o sean funciones trigonométricas, hay cuestiones de factorización para resolver esto, calculadoras que tienen limitantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ese es el proceso. Ahora, ejercicios como los próximos dos, bueno, están enfocados a la parte de análisis de signo y conclusiones que se pueden sacar a partir de las derivadas, ¿no? Aquí llega y nos dice, considere una función f que es continua en todo R. Bueno, extrae eso, determina los intervalos de monotonía y concavidad de la función, indique los valores donde hay extremos relativos, máximos o mínimos, y determine puntos de inflexión. Entonces uno dice, bueno, nos dan esa tablita de signos. Ay, mira, ahí faltaba la de menos infinito. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Esto fue un SAFES mío. Aquí le vamos a poner de menos raíz de 2 hasta más infinito. Ahí es donde la función va a estar definida. Entonces, todos nuestros intervalos, dígase monotonía o concavidad, van a ser a partir de eso. Entonces, donde la primer derivada es negativa, lo que decimos es que la función f es decreciente, la función f es decreciente. Donde es positiva, la función f es creciente. Entonces uno dice, bueno, intervalos de monotonía. Entonces, la función f es creciente en los intervalos, en el intervalo que va de raíz de 2 a más infinito. La función es decreciente de menos raíz de 2 a 0 y de 0 a raíz de 2. Ahora, cuando hablamos aquí de los extremos relativos para aprovechar la primer derivada, viendo esa tabla de signos, ¿tenemos máximo o tenemos mínimo?
Mínimo. Correcto. ¿Y en qué valor se alcanza? En raíz de 2. Ujú. El mínimo en raíz de 2. Si nosotros quisiéramos hablar del punto mínimo, aquí lo único que podríamos decir es que el punto mínimo es raíz de 2, la imagen de raíz de 2. Pero ojo que se hace con la función f, no con f'. Y ahora podemos asegurar que la imagen de raíz de 2 existe porque la función es continua. No. Por eso podemos asegurarlo así sin miedo a nada. Si tuviéramos que nos dicen, veas que la función es continua en menos raíz de 2, raíz de 2 menos raíz de 2, ¿verdad? Si le agregamos esto que puse ahí en rojo, eso nos está diciendo, vea, la función no está definida en raíz de 2. Entonces, solamente por ese pequeño agregado, entonces la función no tendría mínimo. Solo por eso. No, pero no era el caso. Ahora, en términos de máximos relativos, ¿podríamos hablar de algún máximo relativo en esa función? No. Efectivamente, no. La información que tenemos no es suficiente para hablar de máximos relativos. Y ojo, que todo esto se hizo a partir de la primera derivada. Lo que es la segunda derivada es la que se utiliza para la concavidad. Se nos dice, bueno, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo esa función es cóncava hacia arriba? De menos raíz de 2 a 0. Ujú. Lo otro que quedaría del cóncavo hacia abajo serían los otros intervalos. 0, raíz de 2 y de raíz de 2 a más infinito. Aquí hay una pregunta que me plantearon al chat de por qué no entra el 0 en el intervalo donde decrece. Ahora, gracias a la continuidad, solo por la continuidad, sí podemos asegurar o unificar esto en un solo intervalo, porque uno dice, la función decrece y después de eso sigue decreciendo. Entonces podríamos escribir esto como menos raíz de 2, raíz de 2. Si no te aseguran la continuidad, no puedes unificarlo, porque aunque la imagen de 0 exista o no,
podría ser una función que viene aquí decreciendo, ¿verdad? Y aquí sigue decreciendo. Entonces, ya sea que sea ese pedacito ahí abajo o que sea más bien aquí arriba. Entonces, si no te aseguran la continuidad, estás obligado a ponerlo por separado, porque aunque la imagen de cero exista, incumple la definición de decreciente tomándolo como un único intervalo. ¿Verdad? Pero gracias a la continuidad, es que sí se puede tomar como un único intervalo. Entonces, preferí ponérselos separados por ese detalle. Pero sí, si no te aseguran la continuidad, lo ideal sería ponerlo en intervalos por aparte. Entonces, continuando, ahí tenemos eso. Y ahora necesitamos hablar del punto de inflexión. Esta función tiene punto de inflexión. Sí, Ok, ¿en dónde? en cero. Ujú. Ok, pero aquí tenemos una situación. El mismo enunciado me hace énfasis en punto. O sea, que a nivel de respuesta yo tengo que responder con un par ordenado. Entonces, 0, ¿quién pongo aquí? No tenemos la información suficiente para saber quién es la imagen de 0. Es una realidad. Pero similar a cómo se puso aquí en el caso del extremo relativo, pues uno lo que hace es ponerlo como f de 0. ¿Verdad? Para decir, vean, la imagen tiene que existir porque ya me decían que la función es continua. ¿Verdad? Entonces va a ser 0, su imagen. Esa imagen se calcula siempre con la función original, no con la primera derivada, no con la segunda derivada. Pero esa viene siendo la idea en esto. Entonces, casos aquí, ¿verdad? Donde toda la información estamos partiendo de una tabla de signos. Hay ocasiones donde más bien uno parte de los criterios, ¿verdad? Y entonces, a partir de los criterios, tenemos que determinar, bueno, ejercicios completos donde nos piden dominio, intersecciones con los ejes, asíntotas, monotonía, concavidad, puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, tablas de variación, ¿verdad? Así como ocurre en casos como este, donde ya nos dan toda la tabla de variación, ¿verdad? Hay casos como estos donde vamos a partir de los criterios. Ambas opciones son viables. Aquí, aunque yo no agarré todos los ítems de la parte de dominio, intersecciones con los ejes y asíntotas, agarré estos que son los que interesan para efectos de primera y segunda derivada. En dominio, uno lo que hace es fijarse en las restricciones. Entonces uno dice, bueno, es que esta función f tiene por dominio r menos el número 2 y menos 2. Después uno nos dice, bueno, f' también tiene restricciones 2 y menos 2. La segunda derivada también tiene restricciones 2 y menos 2.
Y entonces cuando nosotros nos dicen, bueno, determine los intervalos de monotonía, literalmente tenemos que montar una tabla de signos de la primer derivada. Cuando nos dice el segundo punto, intervalos de concavidad, ¿verdad? Aquí necesitamos una tabla de signos de la segunda derivada. Construye un cuadro de variación, ahí se incluye primer derivada y segunda derivada para predecir qué pasa con la función f. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué información necesito yo para la tabla de signos? Para cualquier tabla de signos, ustedes necesitan un aspecto de dominio, ¿verdad? En este caso, en términos de dominio, vamos de menos infinito más infinito, quitándole el 2 y el menos 2. Necesitan los ceros del criterio, ¿verdad? Y las restricciones, pero ya las restricciones las habíamos hablado. ¿No? Entonces uno dice, bueno, la tabla de F', tenemos restricciones 2 y menos 2. Los ceros, ¿verdad? Entonces aquí uno literalmente lo que hace es agarrar F' igual 0, monta una ecuación y hace los despejes que sea necesario. En este caso sería menos 6x sobre x a la 2 menos 4 potencia 2 igualado a 0, y entonces pues nada más trabajamos con menos 6x igual a 0, y digo solo con eso porque por un lado este denominador se coloca multiplicando a 0, desaparece, pero las restricciones ya las habíamos anotado antes, por eso no hay ningún problema con, como quien dice, con desaparecer eso. Y entonces va a quedar aquí que el 0 es 0, ¿verdad? Y entonces la supertabla de signos va a venir de menos infinito más infinito con los números menos 2, 2 y 0. ¿Verdad? Como ayuda visual, ojo, ayuda visual, pero nada más. Por el hecho de ser 2 y menos 2 restricciones, uno puede tirar una doble barra. Nada más para indicarse, vea, es que aquí sí o sí, las imágenes no existen. O sea, no los puedo poner cerrados en ningún intervalo. No van a ser máximos ni mínimos. No nada con ellos. Y entonces va a venir los signos de la función f' de x. ¿Verdad? Que si montan los factores y hacen multiplicación de signos, ok, no hay ningún problema. Que se hace una versión corta de la tabla porque son capaces de analizar el signo, genial, ¿verdad? El asunto es que esto va a venir, saber, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces la función f de x va a ser creciente, creciente, decreciente, decreciente. ¿Verdad? Y entonces a partir de eso ya podemos anotar los intervalos. Creciente de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0. Decreciente de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Que aprovechamos para los extremos relativos. En esta función que tenemos. Máximo relativo. Pero, ¿cómo lo clasificamos ese extremo relativo? Máximo, mínimo. Máximo. Máximo relativo. Se alcanza en 0, porque en 0 es donde está ocurriendo el cambio de signos. Y sabemos que la imagen de 0 existe porque
forma parte del dominio de la función f. ¿Verdad? Si yo lo quiero dar como par ordenado, como punto máximo, 0, ¿quién tengo que poner? ¿Será 0,0 o no será 0,0? ¿No será 0, f de 0? Correcto, 0, f de 0. La ventaja es que aquí sí tenemos el criterio de f, ¿verdad? Entonces sí podemos calcular la imagen de 0. En este caso va a ser 0, un cuarto. Entonces uno dice, bueno, ahí ya tenemos todo lo primero que nos solicitan. Vamos ahora con la parte de concavidad. Pues va a venir la tabla, pero ahora de la segunda derivada. Okay. En restricciones, tenemos y seguimos teniendo a menos 2 y 2. En los ceros de la función, tendríamos que trabajar f doble prima igual a 0. Y eso queda 18x cuadrado más 24 sobre x a la 2 menos 4 potencia 3 igual 0. Y entonces aquí tendríamos 18x a la 2 más 24 es igual 0 y esto no tiene solución. Entonces no hay ceros. La tabla de signos para la segunda derivada se montaría exclusivamente con los números menos 2 y 2. Y entonces aquí va a quedar, a ver, esto sería más menos más. F de X sería cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia abajo, el otro intervalo. ¿Qué pasa con los puntos de inflexión en este caso? No existen. Muy bien. Si tuviéramos que justificar por qué no existe, ¿por qué sería? Porque pertenecen a la restricción. Correcto. Donde hay cambio de concavidad hay restricción, no está en el dominio, no existe una imagen, no hay. Bueno, una cosa, no dijimos qué pasaba con mínimos difractivos. Lo único que vamos a asegurar acá es que no hay. Y ya finalmente, lo único que nos falta es el cuadro de variación de la función. El cuadro de variación va a considerar tanto estos valores como todos estos de acá, ¿verdad? Si hubieran repetido, no hay problema, se van los repetidos. Si hubieran números sin repetir, como pasa por ejemplo con 0, van todos los números sin repetir.
¿verdad? O sea, se ponen todos los numerillos, sea que coincidan o no en ambas tablas. Entonces van a ir aquí lo que ocurre con la primera derivada, lo que ocurre con la segunda y lo que va a ocurrir con la función f. Y entonces uno anota los signos. Más, menos, más. Ah, no, perdón. Más y el último era un menos. Y después viene. En este caso donde se agregan casillas para alguien que no tenía, ¿verdad? El asunto o el detalle aquí es fijarse en dónde empieza y en dónde termina cada signo. Entonces, antes del menos 2 es positivo, después del 2 es positivo y todo lo que está entre menos 2 y 2 se llena con negativos. O sea, esos dos que están aquí, en estos dos recuadros con el coso rojo, ambos van a ir con negativos. Ahora, cuando uno hace estas combinaciones, es mezclar tanto monotonía con concavidad simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía que, por ejemplo, esta idea de la parábola uno lo podía partir en dos bracitos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo como esto o algo como esto y los parto, ¿verdad? Ojo que aún en algo que es cóncavo hacia arriba, yo puedo decir que tengo un trozo que es decreciente y otro que es creciente. Y ya sea que también tenga algo que es cóncavo hacia abajo, tengo un lado que es creciente y otro que es decreciente. Entonces, esa idea del cuadro de variación va a considerar esas dos cosas. Entonces, la primer columna de mi tabla de variación, esta de acá, me está diciendo, agarre el trozo creciente de un cóncavo hacia arriba. O sea, me está diciendo, agarre esto. Entonces, en esa primer columna, ese disque diseño de gráfica sería algo así. Segunda columna, viene y me dice, agarre lo creciente de una cóncava hacia abajo. O sea, me está diciendo, uy, perdón, aquí borré lo que no tenía que borrar. Agarre esto. Siguiente columna me dice, agarre lo decreciente de una cóncava hacia abajo. Entonces ahora se enfoca en esto. Y finalmente llega y me dice, agarre lo decreciente de una cóncava hacia arriba. O sea, esto de acá. Y entonces estoy casi segura que si a toda esta información le hubiéramos agregado lo de intersecciones con los ejes, lo de las asíntotas verticales y horizontales, etcétera, etcétera, cosa que no hicimos, la gráfica de esta función hubiera quedado algo así. Incluso lo podríamos en este momento verificar con un programa como lo es GeoGebra. Nos sacamos en una carrera. Este criterio es x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos 4.
igual. Aquí está la 2 menos 1. Quito el paréntesis. Entre. Aquí está la 2 menos 4. Vean aquí la forma que tiene. Entonces aquí se está contemplando las intersecciones con el eje X, la intersección con el eje Y. Podemos observar el comportamiento asintótico. Vean la parte de las concavidades y la monotonía. ¿Verdad? Levemente, ¿verdad? Eso coincide con este diseño de gráfica. Que lo que no coincide fue lo de las intersecciones con los ejes porque no se anotaron al inicio. Pero ese viene siendo el diseño. Entonces, si hubiéramos tenido esa información, entonces uno dice así es que pasa por aquí, por aquí, por aquí. Que la asíntota horizontal está en tal valor y así. Pero en sí es eso. Ahora, a nivel de examen, a ustedes no se les va a solicitar graficar, ¿verdad? Pero sí tienen que ser capaces de llegar hasta un cuadro de variación y saber interpretarlo. Y estaríamos por hoy, chicos. No sé si quedó alguna duda o algo que quieran preguntar. Con mucho gusto. Entonces estamos por hoy. Que tengan una linda noche. Profe, una pregunta. Dime, Gabriel. En este primer ejercicio que hicimos, Ujú. si por ejemplo en esa segunda nos hubiesen pedido el conjunto solución, habría que incluir ambos intervalos. Correcto. Está Siempre que bien, te piden muchas gracias. conjunto soluciones, pones todos los intervalos que lo cumplen. Gracias. Un gusto.